Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su podcast de Quiero Seguro Ya. Me acompaña nuevamente Coral. ¿Cómo estás, Coral? Hola, bien, gracias. Aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este podcast. Otro capítulo más. Muy bien, Coral. Me da mucho gusto. Yo soy Alejandro Quiroz, para quien no me haya visto ya en capítulos anteriores. Vamos a hablar en este capítulo de un tema muy importante. Estábamos platicando con Coral sobre la importancia de tener una serie de capítulos que hablen sobre información y educación financiera. Eso es muy importante. Entonces vamos a encadenar, yo creo que por lo menos los próximos 3 o 4 episodios hablando de temas de educación financiera, que obviamente tienen que ver con el tema de seguros, especialmente porque de recientes fechas, ¿no? Estamos hablando de que en esta temporada que estamos grabando este capítulo estamos en agosto del 2025, pero digamos que por ahí del mes pasado, si no estoy mal, hubo como en redes una controversia muy severa sobre el tema de los PPRs o planes personales de retiro. Y entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre esos temas de aquí reitero, a 3 capítulos a futuro para encadenarlos y darles algo de información que esperemos sea de utilidad, sobre todo en el aspecto financiero, pero también que no se vayan con la finta, ¿no? De que todo lo que ven en redes es real o es válido, quiero decir. Entonces hoy vamos a hablar, Coral, una cuestión que yo creo que es bien importante y fundamental para la audiencia, ¿no? Que es diferenciar entre ahorro e inversión, ¿no? Que serían dos conceptos como parte de la educación financiera, pero quise empezar por la diferencia entre ahorro e inversión, porque quizás mucha gente piensa que es lo mismo y no son lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Así es. Sí, como bien comentas. Sí, adelante. Como bien comentas, sí hay dudas de repente relacionando este tema de educación financiera a nuestro trabajo, a lo que hacemos, tiene que ver con cómo organizarse, cómo administrarse. Entonces, creímos conveniente hablar de este tema. Y pues sí, eso, específicamente de las inversiones y el ahorro. De repente me ha tocado con algunos prospectos que, pues sí, o he escuchado comentarios que dicen, bueno, pues es que a mí me interesa algo que no sea una protección, sino que quiero, o esto, cuántos rendimientos me da, ¿no? Entonces, y cuando no es así. Pero bueno, para eso son estos espacios, para que de alguna forma haya esta información. Y pues como bien mencionó Alejandro, pues siempre digo, no todo hay que creerlo. Y pues bueno, siempre informarse, o también buscar información por otros lados y ver cómo coincide la información. Entonces, bueno. Así es. Yo creo que en el primer punto que vamos a hablar de diferencia entre el ahorro e inversión, bueno, aquí traigo mi acordeón, pero vamos a mencionar aquí un primer concepto, ¿no? El ahorro es guardar dinero. Lo voy a mencionar así, tal cual. O sea, el hecho es guardarlo. ¿Dónde lo guardas? Coral, por favor, menciónanos, ¿dónde crees los lugares más comunes donde la gente suele guardar su dinero? Pues la suele guardar en el banco, la suele guardar en su aplicación bancaria, en un apartado, en un sobre. Bueno, yo soy una de... Perfecto, está bien. Parte, yo tengo esa separación de sobres como de administración. Y otra, pues bueno, hay casos todavía, ¿no? De que a lo mejor lo guardan en algún lugar donde para la persona sea seguro, como dicen, abajo del colchón. Esos pueden ser como los que se me vienen a la mente, que son los más comunes, ¿no? Es verdad, yo platiqué con alguna asegurada hace un año, un poquito más de un año, que confesó tener su dinero debajo del colchón. Literal, me lo confesó. Y pues ahorita vamos a hablar de eso, precisamente. ¿Por qué? ¿Quieres ver el...? O incluso hasta el cochinito, ¿no? Como decimos, claro, la alcancía. La alcancía, o ahí sé que voy metiendo cierta cantidad. Bueno, ese es el ahorro, ¿no? Guardar el dinero. Bueno, para un propósito o no, específicamente, pudiera ser. Así es. Entonces, bueno, digamos que la acción de ahorrar, ¿no? O lo que se podría entender de forma muy general con el tema del ahorro es, como dices, guardarlo, ¿no? Tal cual. O sea, conservarlo, reservarlo,
y de alguna forma tiene que ver con empezar a hacer una acumulación para un propósito en específico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quieres ver el concepto número 2, Coral, sobre el tema de inversión? No te preocupes, si no lo tienes listo, yo lo tengo. La inversión es destinar dinero a un activo con riesgo para obtener ganancias futuras. Ok, yo quisiera desmenuzarlo un poquito más sencillo. La acción de invertir se refiere a tener una cierta cantidad de dinero cuyo propósito es incrementarlo o duplicarlo, triplicarlo, etcétera. De forma muy sencilla, ¿no? Porque cuando a lo mejor, precisamente yo creo que en el siguiente capítulo, cuando hablemos de conceptos de finanzas, ¿no? O educación financiera, por ejemplo, cuando a alguna persona ya le dices activos, ya a lo mejor ya esa palabra ya no es tan del dominio público, ¿no? Pero podríamos traducirlo como, bueno, me lo reservo para el siguiente capítulo, ¿no? Pero ya creo que ya lo definí, ¿no? O sea, sí, la acción de invertir es destinar ese dinero para que obtenga ganancias futuras o rendimientos o crecimiento, ¿no? Esas podrían ser las dos definiciones primarias, tanto de ahorro como de inversión. Entonces ya desde la definición creo que ya tenemos dos caminos distintos y por eso es importante diferenciarlos. Porque, sobre todo, por ejemplo, llevando agua al molino de los agentes o de los que vendemos seguros, ¿no? O intermediamos para compañías de seguros, pues en realidad esto tiene que ver con la actividad de, ejemplo, prevenirse para ciertos riesgos futuros. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que lo he comentado en capítulos anteriores, por lo general siempre he estado un poco en contra de que en algunos casos este tipo de servicios o de productos financieros que tienen las compañías de seguros se les llame de inversión. Que sí, Coral me platicaba hace rato de un producto de GNP, ¿no? Que sí es más pensado en inversión, ¿correcto? Sí, o sea, sí hay los productos específicos en solo en inversión, ¿no? De hecho, bueno, ya andaríamos más como es en concreto en un producto. Sin embargo, ahí hay que saber diferenciar cuáles sí son de inversión y cuáles, pues obviamente nada más son de ahorro. Exacto, y mucha gente quizás a lo mejor al no entender la diferencia entre, oye, lo que me estás proponiendo es para ahorrar o lo que me estás proponiendo es para invertir. Precisamente, si las personas no tienen claro que hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir, posiblemente el producto van a pensar que el producto quizás no sirva o no vale la pena, pero habría que tener claro el concepto desde el inicio, ¿no? Porque sí, en algunos casos y en algunas circunstancias para algunos usuarios de seguros puede ser ahorrar, o sea, el producto puede estar enfocado en el ahorro y tal vez en otro tipo de productos puede ser pensado en la inversión. Te voy a hacer una pregunta medio engañosa. Si tú te compras tu seguro de auto y consideras que esa prima que estás pagando es un ahorro o una inversión. Es una pregunta un poco amañada, pero ¿tú cómo lo ves? ¿O solo es una salida de dinero? Bueno, entendiendo lo que un ahorro es guardar el dinero. Ajá. Y una inversión es que aumente, obviamente, sí. Aumente el valor con el tiempo de esa inversión. Pues no sé, creo que yo no lo pondría en ninguno de los dos. ¿No lo pondrías? Ok, está bien. Fíjate que sí, ciertamente, de acuerdo a la definición, quizás no va a... O sea, el mecanismo de protección del seguro no te va a hacer, digamos, que acumules dinero, porque finalmente representa una salida, y tampoco quizás en primer plano te ayude a que ese capital se duplique o se triplique o obtenga ganancias de alguna manera. Pero yo sí quisiera decir que para mí metafóricamente sí es una buena inversión. O sea, tener un seguro, tener una protección, de alguna forma es una buena inversión. Me estoy saliendo un poquito del concepto, pero... O sea, es una buena idea, para decirlo de forma clara. Bueno, yo lo tomaría como mejor, no, ninguno de esos términos, pero quizá como prevención, ¿no? Porque no sé qué va a pasar. Exactamente. No sé qué va a pasar. Y si pasa y tengo algo, bueno,
qué mejor. Y si pasa y no tengo nada, entonces eso se suma en una cuenta y en un gasto muy, muy largo y Puede ser, que también quebranta la estabilidad económica, ¿no? De alguna forma, eso es también la idea principal, ¿no? De esto de la prevención, protección, pues esto, que se resguarde la estabilidad económica, ¿no? De alguna forma. Bueno, ya me fui por otro lado. bueno, sí, yo te entiendo, Coral. O sea, en el tema de la prevención, pues sí, si tú tienes una protección contra una pérdida, la verdad es que te ahorraste una lana. Y fíjate que la palabra que usé es te ahorraste una lana. Porque de otra forma, si tú tienes una pérdida y tú no tienes esa protección de un seguro, pensando que, digamos, el seguro está bien contratado, que el siniestro procede, pues te puedes ahorrar una buena lana o de lo contrario, perdiste una muy buena lana. O sea, en lugar de apostarle a la protección, le apostaste al riesgo. En fin, ya me fui por otro lado quizás. Pero bueno, aquí tengo otro concepto interesante. El ahorro aplica en el corto plazo para emergencias o metas inmediatas. ¿Estás de acuerdo con ese concepto, con esa definición, Coral? Sí, definitivamente. Bueno, hablando de qué es guardar, pues puede ser para un objetivo, o sea, para irse de vacaciones en diciembre, para, no sé, dar el enganche de una casa, arreglar la casa, remodelarla, bueno, N, X y Y de opciones, bueno, metas personales, ¿no? Que haya para los cuales se destine ese ahorro. Yo creo que una diferencia clave, precisamente también entre el ahorro y la inversión, es la disponibilidad que tienes de tu dinero. Cuando el dinero está muy disponible o digo, a lo mejor me estoy adelantando digo, para el siguiente capítulo vamos a hablar de la liquidez, ¿no? Pero ya a lo mejor ya lo estoy adelantando aquí, pero cuando decimos o referimos al tema de liquidez, precisamente tiene que ver con qué tan fácil puedo acceder a ese dinero. Y ciertamente si el dinero está bajo del colchón es muy fácil acceder a él. Si está dentro del cochinito, pues está moderadamente accesible porque pues rompes el cochinito y ya lo sacaste. Si está en el banco, ¿está accesible? No, digamos que sí. Bueno, si quieres, no sé, no sabemos contratar el trámite de sacar el dinero del banco, ¿verdad? En teoría debe ser, en teoría si tu dinero está a la vista, sí tendrías que poderlo disponer de forma inmediata. Pero, por ejemplo, si lo tienes en un pagaré, en un plazo fijo, tal vez ya no está tan líquido, ¿no? Entonces a eso se refiere y la diferencia crucial quizás con el concepto de inversión es que una inversión por lo general no está tan disponible. Entonces vamos a pensar en el caso, ¿se te ocurre algún ejemplo donde la gente invirtió su dinero y no se lo puede gastar inmediatamente? Te ha tocado uno muy común a ti cuando haces tus entrevistas. Es que fíjate que voy a comprar o ya compré ¿qué? Un coche. No, no, un coche no. ¿Dónde guardas el coche? No, no sé. Un terreno. Yo me quedé como pensando en otra cosa. En un terreno. O sea, Ajá, la gente dice, oye, yo invierto en bienes raíces. O yo sea, invierto comprando terrenos. exactamente. Sí, ¿por qué? Porque lo que la gente pretende es que, voy a comprar este terreno cuyo valor se va a apreciar mejor en el futuro, ¿no? Entonces, cuando se aprecie mejor en el futuro, de ahí lo voy a poder vender y obtener una ganancia, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma en la que pude multiplicar mi dinero y obtener pues sí, pues un beneficio, un rendimiento, ¿no? De lo que ya invertí en ese capital. Pero, vamos, eh, conlleva una palabra muy importante que se llama riesgo. ¿De acuerdo? Y esta es otra diferencia clave. ¿Por qué, Coral? A ver, tú dime, ¿tienes alguna idea de por qué el riesgo? El riesgo de comprar un terreno. O sea, las inversiones conllevan un riesgo en general. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Bueno, hablabas específicamente de la adquisición de terrenos. Es un ejemplo de tantos.
O quizás tú compraste un terreno pensando en que tenía valor y, oh sorpresa, sucede que, bueno, no sé, me pongo a pensar a lo mejor en zonas del país que tienen problemas de inseguridad, y al tener un problema de inseguridad en ciertas zonas del país, ya el terreno no se aprecia mejor, al contrario, nadie quiere comprar ahí. O sea, tampoco, precisamente por eso no es seguro. O sea, una inversión, y por eso se le llama inversión, va a conllevar siempre un riesgo. ¿Estás de acuerdo? O sea, la inversión conlleva un riesgo. Y entonces, lo mismo da, por ejemplo, la gente que quiere iniciar en el tema del comercio, o sea, los comerciantes. Pues también hacen una apuesta. ¿Por qué? Porque hay mercancías que se pueden, o sea, cuando son mercancías que a lo mejor no tienen mucha circulación o hay en la cadena de suministro, pues hay un reemplazo más barato. Si son perecederos, pues bueno, hay una merma como sea. Entonces, digamos, toda la gente que se dedica a negocios y a comercio sabe perfectamente que al hacer una inversión precisamente en su negocio conlleva, por supuesto, un riesgo. Entonces, eso es una diferencia importante. Ahora, ¿tú crees que el ahorro tenga algún posible riesgo, Coral, para ti? Pues sí, ¿qué tal que el banco quiebra? Es correcto, es ¿Qué correcto. tal que alguien entra a tu casa o a un abuso de confianza y tu dinero debajo del colchón? O pues Sí, lo dijiste bien. Hay un algo caso. pasó con el sistema, yo qué sé, del banco y de alguna forma Así es. algo pasa con tu administración o tus sobres o tu guardado o apartado que tenías, ¿no? Claro. O sea, entonces, ciertamente, y lo dijiste bien, iba a mencionar el caso del Banco FAMSA, que es un banco que quebró, como bien dices. O sea, los bancos sí pueden quebrar. Y en realidad, me decía uno de mis gurús de los seguros, o sea, los bancos no tienen vocación de protección, los bancos más bien tienen vocación de prestamistas. O sea, lo que hace la gente normalmente es meter su dinero, pero lo que hace el banco detrás con tu dinero es prestárselo a otras personas. Ese es el verdadero negocio del banco. O sea, en teoría lo resguarda, pero por detrás tu dinero lo está prestando a alguien más, con una tasa de interés pues altísima, ¿no? En algunos casos. Entonces, sí, claro que hay un riesgo al meterlo al banco o tenerlo debajo del colchón. O sea, también ahorrar implica moderadamente menos riesgo quizás que una inversión. Pero sí hay riesgo, como bien dijiste. Bueno, pues vamos a otro punto a comentar. La inversión aplica en el mediano y largo plazo para aumentar patrimonio. Así es, así es. Y el ahorro, a diferencia a lo mejor que el ahorro sí podría verse a más corto plazo, ¿no? O sea, más inmediato. Ciertamente a lo mejor el destino del ahorro pues es tener una salida eventualmente, ¿no? O sea, le voy a dar salida a ese dinero. Ejemplo de que, hablando igual del tema de los seguros, ya casi para ir cerrando, yo siento en mi muy personal opinión que los seguros, por ejemplo, educativos, que ya hablamos en un capítulo de eso, sí son planes destinados plenamente al ahorro. O sea, es un plan destinado al ahorro y cuyo propósito va a tener una salida eventualmente. O sea, ese dinero pues, se espera que sea para la educación del hijo menor. Estamos haciendo un ahorro. Entonces, no confundir con un plan de inversión, ¿no? Porque de repente nos ha tocado, ¿no? Bueno, yo creo que a ti te ha tocado más en entrevistas donde dicen, no, pues es que si yo invierto mi lana, ya con eso pagué la universidad de mis hijos. No es tan fácil porque hay un riesgo, ¿no? Implícito en las inversiones. Todas las inversiones tienen un riesgo, ya sea bajo, moderado o alto riesgo. Entonces, pero en el caso del seguro educativo, yo pienso que sí es estrictamente un plan de ahorro y el propósito es el ahorro en ese tipo de planes. Sí, porque pase lo que pase, al final del plazo, pues se entrega el ahorro y es el ahorro garantizado. Ahora hay un último punto. Sí, aquí hay un punto interesante ya nada más como para cerrar, que son el tema de cómo conservan su valor distintos capitales. O sea, un dinero que está ahorrado y un dinero que está invertido tienen diferentes formas de conservar el valor. Por lo general, ejemplo, si usted lo tiene debajo del colchón o en el banco, el valor de ese dinero disminuye por el efecto de inflación.
Es decir, o sea, al incrementarse la inflación, pues tenemos menos capacidad de consumo con ese mismo dinero. Y digamos que en contraste, ¿no?, con una inversión, que esperemos sea una inversión de un riesgo muy bajo, pues sí, o sea, la idea es que ese dinero se multiplique, se incremente. Entonces, yo creo que esa es una diferencia importante entre el valor que adquiere una inversión, y hay gente, por ejemplo, ya hablando de los planes de seguros también, que pues mucha gente se va en planes de moneda nacional con incremento inflacionario, se van con denominaciones de otras monedas como son dólares, denominaciones como es UDIs, que bueno, este tipo de denominaciones realmente ya solo consiste en temas para que el dinero no pierda su valor. Y bueno, pues yo creo que ya, Coral, ya lo vamos a dejar hasta ahí, porque si no, se nos van a aburrir. Pero bueno, ¿algo último que quieras mencionar en un minuto o menos? Pues nada más así en resumen, el ahorro pues es acumular, ¿no? Acumular una cantidad de dinero, y la inversión es que ese dinero se sume, crezca, Se multiplique. etcétera. Muy bien. Pues ahí lo dejamos. Vamos a hablar más. Yo creo que el siguiente capítulo vamos a hablar de por qué la gente no ahorra. Creo que es un buen capítulo. Por ahí lo dejo. Hasta luego. Bye.